Hola, buenos días, soy Marilixa Peña. Hoy continuamos con un estudio más, el estudio parte 2 de la palabra Israel. Continuamos pues con la palabra Israel, con la parte 2, y en la parte 1 vimos el texto que fue Josué 24:1 y vimos Jeremías 50 y vimos Isaías 9 y ahora continuamos con Primera de Crónicas. Vamos a ver las crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Déjenme cambiar mis lentes. Versículo 21, no, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Y en Primera de Crónicas, capítulo 1, capítulo 21, versículo 1, la palabra aquí nos habla de el tiempo de cuando Satanás, el diablo, el dragón, la serpiente antigua, el anticristo, Belcebú, todo eso incluye a Satanás en conjunto, el reino de Satanás. Aquí se nos habla del tiempo de cuando esos seres que la Biblia le llama Satanás o el reino de Satanás se levantaron en contra de Israel. Entonces vamos a leer la palabra y ya seguimos de ahí. Entonces dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y leemos. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó al rey David a que hiciese censo en Israel. Bueno, este asunto aquí tiene mucho, vamos a decirlo así, mucha tela que cortar o mucho que explicar o muchos ángulos, por decirlo así, en un solo versículo. Porque dice que Satanás se levantó contra Israel o contra, acuérdense que Israel, cuando se habla de Israel en conjunto, está hablando de las 12 tribus de Israel más los hijos de José o las 2 tribus de José, que en este caso serían 14 tribus, ¿verdad? Pero eso es cuando se habla en Israel global. Pero en este caso que dice que Satanás se levantó contra Israel, entonces el texto lo que está diciendo, acuérdense que Satanás él es un símbolo de lo que quiere decir todo lo que tiene que ver con rebelión, con maldad, con pecado mortal, con crimen, crimen de toda clase, incluyendo el crimen organizado y cualquier otra cosa. Entonces, si aquí el texto está diciendo que Satanás se levantó contra Israel, lo que el texto está diciendo es que se levantó contra el grupo pequeño de Israel que obedece a la palabra de Jehová. Porque el grupo de Israel que desobedece la palabra de Jehová, pues Satanás no se puede levantar contra eso, porque el grupo de Israel que desobedece a Jehová es parte del reino de Satanás. Pero como aquí dice que se levantó contra Israel, está diciendo entonces que el grupo de desobediencia, el grupo de maldad, el grupo de criminales, el grupo de todo lo que tiene que ver con racismo, con todo ese tipo de cosas, se levantó en contra del grupo pequeño de Israel que obedece la palabra de Jehová. En ese tiempo,
Este grupo pequeño que obedece la palabra de Jehová, en ese tiempo incluía al rey David. ¿Ok? Por eso dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó o le inspiró, podríamos llamarlo también así, al rey David a que hiciese un censo en Israel. Ahora, cuando uno es nuevo en la palabra, normalmente uno no mide las cosas, como no tiene buen entendimiento en la Biblia, no mide las cosas, algo como esto que estamos leyendo como mal. Por ejemplo, entendemos que Satanás tiene que ver con lo malo, pero uno se queda diciendo, bueno, ¿y cómo que incitó al rey David que hiciese un censo en Israel? ¿Dónde está lo malo ahí? Yo no le veo nada de malo censar a cualquier pueblo. Un censo, que quiere decir crear un registro. Bueno, si usted sigue, por ejemplo, estudiando todo este capítulo de las crónicas referente a este censo, y la Biblia le va a dejar saber que este censo era como con la intención, vamos a decir, del rey David, saber cuánta clase de gente tenía para saber qué clase de guerra podía montar contra el enemigo. Pero este censo puede ser también usado para otro tipo de cosas. El punto aquí es, en este caso, de que dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó al rey David a censar el pueblo. En este caso, el asunto aquí es que como Israel obediente, estoy hablando de las 12 tribus, el poquito pueblo que sale obediente de esas tribus, ese poquito pueblo es el que le sirve a Jehová. Y cuando se trata de servir a Jehová o servir al Señor o servir a Dios o a Jesucristo, cuando se trata de esa área, nosotros no podemos medir ningún tipo de recurso para pelear una guerra espiritual. ¿Por qué no? Primeramente porque Jehová no nos ha mandado a eso en su palabra. Y en segundo, es pecado mortal medir los recursos naturales que tenga un servidor de Jehová o un pueblo de Jehová que obedece para poder pelear una guerra espiritual. Es pecado mortal porque como nosotros somos servidores del reino de Jehová nuestro Señor, entonces nosotros no dependemos en ninguna manera de los recursos personales o económicos que nosotros tengamos. Para servir al Señor nosotros dependemos totalmente 100% de los recursos que nuestro Señor tiene en su reino. De eso dependemos y ese es el mandato de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que toda persona que, vamos a decir, cree en la existencia del Señor, cree en que la Biblia es su palabra, toda persona que cree en ese reino y en Jesucristo, todas las personas que creemos en eso estamos comandados por la palabra a tener fe en el Señor y buscar primeramente el reino de nuestro Señor y su justicia y todo lo que nosotros necesitemos, todo, eso incluye todo. Necesitamos casarnos y conseguir una pareja para formar un buen matrimonio, tenemos que depender del Señor, que el Señor nos lo dé. Estamos casados y queremos hijos y no podemos engendrar hijos o salir embarazadas, tenemos que depender que el Señor nos lo dé.
Nosotros estamos en el camino, llevamos años estudiando la palabra y preparándonos porque entendemos que hay que servir al Señor porque el Señor nos llamó a hacer un trabajo específico ministerial y llevamos años, pero nosotros no vemos ningún resultado y hemos trabajado y no vemos ningún resultado, no importa, porque nosotros dependemos totalmente de lo que el Señor tiene en su reino. Bueno, llevamos tantos años trabajando porque nosotros queremos comprar nuestra casa y no podemos lograr tener nuestra propia casita. Entonces, no importa, usted persevere trabajando, persevere creyendo, persevere siendo honesto y en el tiempo del Señor, el Señor le proveerá. Porque el mandato de su palabra es que todo lo que nosotros necesitemos como pueblo obediente, Él lo va a suplir. Entonces, cuando se trata de saber cuánto grupo de gente tenemos dentro de una nación cristiana o una nación que obedece a Jehová, no necesitamos censar. Vamos a suponer que el rey o el gobernante de esa nación diga, no, pues es que tenemos tal enemigo en tal parte y necesitamos subyugar esa nación o esas naciones o estos reinos. Y para subyugarlos necesitamos saber cuánta clase de gente tenemos. Bueno, ese fue el pecado mortal aquí, porque Satanás quiere decir pecado mortal. El pecado mortal aquí, ese fue el que el rey David cometió en el sentido de censar al pueblo para pelear una batalla, sea física o espiritual. ¿Por qué? Porque como somos servidores del Señor, nuestro trabajo es hacer nuestra parte, lo mejor de nosotros, educarnos bíblicamente, abrir nuestra boca y enseñar la palabra lo mejor que podamos y hacer nuestra parte en todo lo que tengamos que hacer relacionado a la obra, entendiendo nosotros que si Dios el Señor es nuestro ayudador, Dios el Señor es nuestro Rey, Dios el Señor es el que nos salva del propio Satanás y de todas sus injusticias, entonces Dios el Señor va a suplir para nosotros lo que necesitemos. Cualquier cosa que sea que ocupemos, Él lo va a suplir, solo que no lo va a suplir en el tiempo que nosotros queramos, sino en el tiempo que Él pueda suplirlo. Entonces, aquí el levantamiento de Satanás contra Israel, porque la palabra que estamos estudiando es Israel, el levantamiento de Satanás contra el Israel obediente es que Satanás le hizo creer al Israel obediente que necesitaba censar al pueblo para saber cuánto pueblo tenía y de esa manera decidir si podemos entrar en una batalla evangelística, en una batalla de abrir una escuela bíblica, un colegio bíblico, una universidad bíblica, para educar bíblicamente a esta cantidad de personas. Bueno, no. Estamos mal ahí porque, vuelvo y repito, como servimos al Señor, entonces nuestro trabajo es hacer nuestra parte. Y cuando ya el Señor necesita hacer una cosa en específico en nosotros o con la ayuda de nosotros, entonces el Señor nos va a dejar saber cómo es que lo vamos a hacer y cómo es que eso se va a lograr. Él lo va a dejar saber o Él va a ir abriendo las puertas o los caminos o las situaciones y Él va a ir haciendo la parte que solo Él puede hacer. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que el rey David hizo aquí, que el rey David se dejó llevar por Satanás y empezó a poner en su mente de que él necesitaba saber cuánta gente tenía para ver si podía correr esta carrera y pelear esta batalla y ganarla, estaba en un error. ¿Por qué? Porque él estaba basando
correr esa carrera reinal, pelear esa batalla contra el enemigo y ganarla en su propia fuerza o en su propio entendimiento. Entonces, en el momento que un servidor de Dios, sea pastor, evangelista, misionero, rey, reina, lo que sea, en el momento que nosotros empezamos a ver el reino de Dios con lo que nosotros podemos hacer nada más, entonces estamos fracasando delante de nuestro Dios, porque entonces estamos limitando el poder de nuestro Dios sobre nuestras vidas y limitando el poder de nuestro Dios en su reino de Él, porque en resumidas cuentas trabajamos o servimos en su reino y para su reino espiritual. Entonces, el Señor es el dueño del reino, por lo tanto, Él es el que sabe cómo lo va a manejar. Nosotros, nuestro trabajo como hijos del Señor o sirvientes del Señor o seguidores del Señor, como usted lo quiera poner, nuestro trabajo es nada más obedecer la palabra y hacer lo mejor de nosotros. Y el Señor sabrá cómo Él va a acomodar las cosas que Él quiere acomodar. Entonces, aquí eso fue lo que pasó en este levantamiento de Satanás para incitar o inspirar al rey David para que el rey David censara al pueblo. El pecado del rey David aquí fue limitar el poder del Señor y traerlo en una manera de que en realidad la guerra o lo que se iba a pelear o lo que se iba a hacer ya era el propio rey David el que lo iba a hacer, porque él era el que estaba buscando a ver cuántas personas tenemos y con cuánto podemos luchar. La realidad, bíblicamente hablando, la realidad es esta, que el Señor Dios Todopoderoso, Él puede pelear muchas batallas y de diferentes maneras con una persona, nada más, sin más nadie, y puede ganarlas. ¿Por qué? Porque el Señor es espíritu y nosotros los seres humanos no tenemos potestad para poder pelear contra un espíritu así y destruir a ese espíritu como el espíritu de nuestro Dios. Somos seres humanos y el espíritu es la mejor comparación que la Biblia le da al espíritu. Son estas cosas. El espíritu es el entendimiento de un ser humano o el entendimiento de una persona. El espíritu es fuego. El espíritu es agua. El espíritu es aire. La Biblia lo define como aire. ¿Qué quiere decir aire? Bueno, en realidad el espíritu, ya les dije, tiene que ver directamente con el entendimiento, porque cuando una persona abre su boca y habla algo, ¿qué es lo que sale por la boca de la persona? Vamos a suponer que yo estoy hablando en este momento, ¿ven? Estoy moviendo mi mano, yo estoy hablando, pero yo con mi mano no puedo agarrar o tomar o aprisionar las palabras que estoy hablando. ¿Por qué no las puedo agarrar o aprisionar? Bueno, porque es aire lo que está saliendo de mi boca. Y mi mano no puede agarrar al aire o tomar un aire y sostenerlo. Solo puedo tomar cosas físicas. Entonces, el espíritu tiene poder sobre todo lo que es carne o materia. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el espíritu puede destruirnos o construirnos, porque es aire, como aire que es, puede entrar a una casa, salir de una casa, como aire que es, puede entrar en medio de una guerra, destruir a todito el ejército que está enfrente de una guerra, vencer a este, vencer a aquel, sacar victorioso a este, sacar victorioso a aquel, porque es aire. El espíritu es aire.
Por eso es que la Biblia dice que el espíritu también lo define como entendimiento, porque pues el entendimiento entra a la mente como aire. Entonces, es un pecado querer, un ser humano querer, así como el rey David, ya sea ministro de lo que sea, querer ponernos al mismo nivel del poder del Espíritu de nuestro Dios. Es un pecado porque pues nosotros somos seres humanos. Somos personas con una carne frágil, vulnerable, que se enferma cada rato, que sufre y padece cada rato. Entonces, nosotros solo podemos sostener al Espíritu Santo en nosotros cuando el Señor nos lo da, en el momento que Él lo da, que quiere que viva en nosotros ese Espíritu, solo lo podemos sostener durante el tiempo que nosotros necesitamos a ese Espíritu. Por ejemplo, una persona que no está, vamos a decir, trabajando la obra del Señor, ni estudiando la palabra del Señor, y está viviendo en una etapa de su vida donde está muy ocupada solo en sus cosas naturales del diario de vivir, pues necesita nada más cierta, vamos a decir, cantidad del Espíritu de Dios, solo cierta cantidad para, vamos a decir, entender o sobrellevar o llevar el diario vivir y las obligaciones que tiene. Pero a la hora de que esa persona va a ejercer el trabajo de la obra ya del Señor directamente, todo lo que tiene que ver con la obra y en una forma continua, entonces la persona ya necesita una porción más grande del Espíritu. ¿Por qué? Pues porque va a hacer muchísimos trabajos y necesita mucha ayuda. Y esa ayuda se la va a dar el Espíritu del Señor o el entendimiento del Señor. Entonces, la palabra del Señor o la Biblia es el entendimiento del Señor. Por ejemplo, ¿cómo pudiera, me voy a poner yo de ejemplo, cómo pudiera yo en este momento hablar de la palabra del Señor o hablar de la Biblia o hablar de todo lo que tenga que ver con la palabra del Señor de una manera o de otra? ¿Cómo pudiera yo hacer eso? ¿Cómo pudiera hacer eso sin estudiar la Biblia, sin entender la palabra, sin nada de nada? ¿Cómo pudiera yo hacer eso? Claro que no podría. Entonces tendría yo que dedicar parte de mi tiempo, de mi vida, muchos años, para estudiar el libro, estudiar la Biblia y estudiar la Biblia y estudiar la Biblia, hasta que el propio Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu de la Biblia, me dé un poco de entendimiento a mí de cómo es que funciona esta Biblia, cómo es que funciona esta palabra del Señor, cómo es que funciona este reino de este Señor y cómo es que yo debo de tratar de seguir a esta palabra o a este Señor o a este reino. Entonces, en eso radica esta historia. Cuando ya nosotros empezamos a querer hablar del Señor como prédica, como palabra en general, o queremos hacer un trabajo de la obra, de cualquier tipo de trabajo, pero que sea relacionado a la obra, y lo queremos hacer todo en fuerza de nosotros, pues siempre vamos a terminar fracasando porque pues nosotros no tenemos esa capacidad continua, vamos a decirlo así, de entendimiento para saber cómo manejar la mayoría de las cosas, por no decir todas las cosas. Pero el Señor sí tiene ese poder, esa autoridad para manejar la mayoría de las cosas o todas las cosas, porque es espíritu
como espíritu que es, puede entrar y salir a cualquier lugar, introducirse en la mente de una persona o en un lugar para oír lo que alguien habla, lo que alguien hace, ver lo que alguien hace, es un espíritu. Entonces, cuando Satanás nos hace creer a nosotros que nosotros para hacer la obra del Señor necesitamos saber qué tengo, con cuánto cuento para yo hacer esto, para yo hacer aquello, lo que estamos haciendo con eso es que estamos sacando al Señor de nuestras vidas y estamos sacando al Señor del ministerio que estamos haciendo. Lo estamos sacando y lo estamos reemplazando con nuestra propia mente, con nuestras propias ideas y con nuestra propia manera de pensar o de trabajar. Entonces, eso es lo que el texto aquí nos está diciendo. Y bueno, vamos a ir ahora a continuar con la palabra Israel con Isaías. Vamos a ver primero a ver si esto nos va, porque hay citas bíblicas que a veces las tengo que mover para adelante o para atrás para que el estudio quede un poco más claro. Pero vamos a ver. Ok, va a ser en Isaías 43, versículo 27. Pero, ese es el texto. Pero usted en su casa, si está en este canal viendo este examen, este estudio y lo quiere tomar para entenderlo mejor, tómese el tiempo y lea todo Isaías 43, desde el versículo 1 hasta el 28. Todo el capítulo hay. Ok, entonces aquí estamos en Isaías 43, versículo 27, donde vamos a seguir con la palabra Israel, versículo 27 al 28 es lo que yo voy a leer. Y dice Jehová, tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí, dice Jehová. Por tanto, dice, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por aprobio a Israel. Ok. Aquí nosotros estamos viendo cuando Jehová dice tu primer padre pecó, se está refiriendo al primer padre espiritual de Israel, que en realidad el primer padre de Israel vino siendo los asirios, porque acuérdense que los asirios es dependiendo, ¿verdad? Porque puede ser los asirios y puede ser el propio faraón de Egipto, donde ellos fueron esclavizados. Pero yo explico las dos maneras porque exacto Jehová aquí no explica a quién de los dos se refiere, pero el primer padre espiritual, vamos a decir, de Israel, la Biblia enseña que fue el rey de Asiria, porque ellos fueron los que devoraron a Israel en los primeros 10 mandamientos, que son las 2 tablas que Moisés quebró cuando bajó del cerro o de la montaña de hablar con Jehová el Señor, y Aarón había hecho el becerro de oro con el pueblo. Esas 2 tablas que quebró Moisés, esas 2 tablas eran el primer, vamos a decir así, la primera parte del pacto de Jehová con Israel. En esas 2 tablas que Moisés quebró, en realidad esos eran 2 líderes, yo he explicado eso muchas veces, eran 2 líderes esas tablas, y esos líderes fueron quebrados por culpa del rey de Asiria, porque ese rey de Asiria
consumió a Israel o se los comió o los hizo pecar, que es lo mismo. Consumir a una persona, bíblicamente hablando, quiere decir cambiarle sus ideales a la persona para bien o para mal, a modo de consumirla en su manera de pensar o de trabajar o de actuar. Entonces, en este caso, Jehová dice, tu primer padre pecó. También se puede referir a Faraón de Egipto porque fue donde también ellos duraron mucho tiempo y fueron esclavizados. Dice, tus enseñadores, ya aquí ya se está refiriendo al grupo de servidores de Jehová. Los enseñadores del pueblo de Israel ya allí incluye profetas, pastores, evangelistas, misioneros, apóstoles, profetas, maestros de la Biblia, ¿ok? Y legisladores de la ley, incluye todo eso. Y dice Jehová, dice, tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. O sea, pecaron mortalmente contra Jehová. Dice Jehová, por tanto, dice, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por aprobio a Israel. Acuérdense que Israel son las tribus hijas de Jacob o hijos de Jacob. Entonces, aquí se nos deja saber que como los enseñadores de la palabra en general hicieron pecar a Israel y a Jacob y las 12 tribus de Israel, entonces por eso Jehová profanó los príncipes del mismo pueblo de Israel y profanó el santuario, que en realidad el santuario espiritual eran los mismos príncipes, y puso por anatema a Jacob y por aprobio a Israel. Desen cuenta qué delicado es el asunto de lo que yo les vengo hablando. Cuando se trata de Jehová nuestro Dios y de su palabra, los que servimos a Jehová tenemos que tratar de hacerlo en una manera genuina, en una manera lo más honesta posible que se pueda, en una manera lo más sencilla que se pueda. Tenemos que enseñar la palabra del Señor sin ningún lucro. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que los ministros empiezan a hacer mal y después se corrompen en ese asunto, eso hace que no solo después el ministro que hizo lo malo no solo hace que después tenga que enfrentar a Jehová por cómo manejó el ministerio de mal, cómo manejó la palabra de Jehová de mal. Pero el problema de eso es que cuando un ministro hace las cosas mal, Jehová no solo castiga al ministro por lo que hizo mal, sino que quien termina pagando, vamos a decir así, pagando el precio más alto y más caro y más doloroso y más largo de años y más difícil, no es el ministro en sí, es el pueblo en sí. ¿Por qué? Porque un ministro, cuando su pecado ya es muy grande, Jehová hace dos cosas normalmente y la persona no se corrige: o lo confronta directamente con su pecado o le quita la vida literalmente. Entonces, por eso vemos que en los últimos tiempos muchos ministros están muriendo antes de tiempo, jóvenes de edad, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con el problema más grande, que es el problema del pueblo? Que estamos hablando de muchísimas personas, ya no es una persona, sino muchísimas personas que están quedando atrapados ya en un estilo de vida de desobediencia porque su propio ministro les enseñó a pecar. O sea, venían del pecado mortal de la vida natural del mundo a tratar de salir de todas esas ideas erróneas con la palabra del Señor. Y el ministro les enseñó con la palabra del Señor
errónea a pecar más. Entonces, en este caso, en Isaías 43, 27 y 28, a eso se refiere. Dice Jehová, tu primer padre pecó, y tus enseñadores, dice, prevaricaron contra mí, por tanto yo profané los príncipes. ¿Sí ve? Está hablando de profanar al área gubernamental, porque los príncipes, ¿para qué es que los usa Jehová? Pues para regir su reino, todo lo que tiene que ver con el área reinal o gubernamental o sacerdotal. Entonces Jehová profanó los príncipes. Por eso les digo, en una congregación grande de gente, esto es bien peligroso, porque hay ministros que comienzan bien a trabajar con Jehová y durante van en el camino creciendo, se empiezan a corromper y su corrompición llega a ser tanta que Jehová los desecha a ellos como servidores, pero también desecha a la congregación, porque ya la congregación se acostumbró a un estilo bíblico corrompido. Entonces ya la congregación, si Jehová la pone en manos de otro ministro, para que ese otro ministro siga guiando a la persona y la ponga a trabajar en un ministerio, ya el otro ministro no puede. No puede porque ya no puede cambiarle la mente a esa persona, porque la persona tal vez vino de la corrompición del mundo y luego ahora en la iglesia aprendió a corromperse más. Entonces ya sacar una persona de allí está bien difícil. Por eso es que es necesario, es vital que cuando de trabajar la palabra de Jehová se trata, la trabajemos en lo más honesto posible referente a la congregación. No usar la congregación como un trampolín para lograr objetivos, no usar la congregación para hacerse rico, no usar la congregación para lograr obtener un estatus social o económico que la persona busca. Las personas podemos trabajar con cosas que no tengan que ver con lucrarse de los hijos del Señor. El trabajo del Señor lo debemos de hacer con entendimiento, cuál es nuestra responsabilidad en ese reino y con un corazón honesto. Y buscar la manera de trabajar para nosotros comer, subsistir, pagar nuestras cuentas y nuestros gastos de nuestra casa, nuestras cosas. Y hay mucha gente, muchos ministros que lo que hacen es que dicen, pero la Biblia dice que el siervo es digno de su salario. Entonces yo tengo que sacar salario de la congregación. Eso es cierto, pero a la misma vez en este espacio que estamos hablando de Satanás y el rey David, Satanás, el pueblo obediente de Dios, Satanás y Jesucristo, cuando se trata de Satanás y el reino de Dios, no podemos pensar de esa manera de que el siervo es digno de su salario, porque la palabra siervo en la Biblia y salario, inmediatamente toda persona que cobra un salario para servir a Jehová, la persona se convierte en eso, en un asalariado. Y toda persona que es un asalariado en la Biblia no es el heredero del reino de Cristo, es un sirviente del reino. Y acuérdense que Satanás es un sirviente del reino. Entonces, cuando un servidor de Jehová se pone en la posición, solito o solita se pone en la posición de sirviente del reino porque gana un salario de ese reino, de ese trabajo ministerial,
entonces la persona se está poniendo solita en la posición de Satanás, porque Satanás es un servidor del reino, no es un hijo obediente del Señor. Entonces es un sirviente del reino. Entonces cuando nosotros nos ponemos en esa posición de que, no, yo soy un servidor de Dios y por lo tanto tengo derecho a mi salario, pues sí tiene derecho a su salario, pero tiene derecho a su salario no como hijo del reino, sino como sirviente del reino. Y acuérdese que todo sirviente del reino corre el peligro de caer de ese sirviente de ese reino y quedarse en el otro reino. Entonces, la manera más apropiada de servir al Señor es servirlo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. De gratis recibí la palabra que el Señor me dio, de gratis la doy. De gratis sirvo en el reino del Señor, porque el reino del Señor es mi reino, es el reino donde yo vivo. Y yo no puedo estar cobrando un salario por limpiar la casa mía, propia mía, donde yo vivo. Bonita me viera que le dijera yo, por ejemplo, al Señor, Señor, págame porque yo limpie mi casa. Porque predicar la palabra del Señor es limpiar la casa, espiritualmente hablando. Bonita me viera, mi casa es mi responsabilidad. Entonces, el reino de nuestro Señor es nuestro reino. Entonces es nuestra responsabilidad. Hacer ya sea lo poco o mucho que entendamos de la palabra, lo poco o mucho que podamos hacer, lo tenemos que hacer entendiendo que el reino es de nosotros junto con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos una obligación moral de mantener la casa lo más limpia que se pueda, espiritualmente hablando. Entonces, eso es todo lo que la palabra nos viene a enseñar en todo esto. Entonces, aquí los voy a dejar con este estudio y continuamos después con la parte 3 y que sea el Señor ayudándonos a poder seguir entendiendo su palabra mejor cada día, a poder acomodarnos, a poder ajustarnos, a que cada día crezcamos y crezcamos hasta entender mejor su palabra. Así que esperando pues en el Señor que nos ayude para que podamos seguir adelante. Así que aquí los dejo en esta parte de explicación de la palabra que tiene que ver con Israel. Y seguimos después con las otras citas que quedan. Así que cuídense mucho, que el Señor les bendiga y si Dios lo permite nos vemos pronto.